Buen día, estimados estudiantes de la asignatura de programación. En esta videocápsula estaremos abordando parte de la unidad 2, Introducción al lenguaje C. Tipos de datos. Todos los datos que son procesados por una computadora se tienen que almacenar en algún espacio, en este caso en la memoria principal. No importa qué tipo de datos sean, se representan por medio de unos o ceros a los cuales se les denomina bits. No todos se pueden representar con el número de bits. Esto sí depende del tipo de dato que trate. Por ejemplo, los caracteres A, arroba, Z, entre otros, se representan utilizando 8 bits. En cambio, para representar un número decimal se tienen que utilizar al menos 32 bits. Por lo que cuando se crea un espacio de memoria es necesario indicar el tipo de dato que se desea almacenar ahí, para que se reserve la cantidad de celdas de memoria que se necesitan y las operaciones que se puedan realizar con ellos. Los tipos de datos que existen independientemente de un lenguaje de programación se pueden clasificar de la siguiente forma. Simples, pues son numéricos, que pueden ser enteros y decimales, lógicos, verdadero o falso, alfanuméricos, caracteres. Mientras que los estructurados pueden ser los arreglos, ya sea unidimensionales o multidimensionales, y las estructuras o registros. Los tipos de datos simples en C. Tenemos el tipo de dato char, que su tamaño equivale más o menos a 8 bits, y en los cuales se puede guardar, por ejemplo, el tipo de dato que puede ser es A, C, 3, etc. Int sería un entero, que normalmente ocupa 16 bits, y puede ser cualquier número entero, 1024, menos 258, es decir, tanto positivos o negativos. El float es el punto flotante de precisión normal, que vendría siendo el punto decimal, como vemos en los ejemplos, mientras que el double es el punto flotante de doble precisión, como también estamos viendo en los ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo en el cual podemos identificar esos identificadores, esas variables que son del tipo int, es decir, como dice el ejemplo, multiplica dos números enteros, es decir, van a ser enteros, por lo tanto estaríamos utilizando int. Y haciendo la multiplicación para que me dé números enteros. En este siguiente ejemplo es introducir datos por el teclado, donde uno lo declaramos como entero, int, el i, y el otro como flotante, float x, porque estamos solicitando que tecleen un número entero para y un número real para x. Tipo entero representa, bueno, ya viendo los ejemplos, vemos que representan números enteros, ya sea con o sin signo. Algunos ejemplos son como los que vimos, o 0, 23, menos 110, menos 1. Para definir esta variable, pues se antepone, o sea, se pone antes de ello el tipo entero, que es int, como vimos en los ejemplos. Y bueno, para definir un tipo de dato C, se escribe de la siguiente forma: int y el nombre de la variable. Si tenemos varios datos que son del mismo tipo, pues bueno, podemos también definirlo una sola vez. Como en el último ejemplo que podemos ver, dice int edad, coma, num, coma, contador, punto y coma. Recordemos que al terminar una instrucción se termina con punto y coma, que lo identifica el programa. Tipo real, pues se emplea para representar números reales con decimales. Para definir datos reales se antepone la palabra reservada float, como habíamos visto en los ejemplos. Float y el identificador. También podemos ver que podemos darle un valor, como dice allá, float identificador igual a valor. Como el último ejemplo dice float número 3, o también le podemos en el anterior, como el ejemplo anterior dice float número 3 igual a 123.43, ya sea que lo inicialicemos o no. El tipo real se emplea, con esta forma, ¿no? Se dice real refiriéndose a la utilización mayormente de los decimales. Tipo carácter, pues es el tipo de dato que se emplea para representar un carácter perteneciente a un determinado código, que normalmente vendría siendo el ASCII. Entonces se puede identificar palabras, letras, etc. con char. El tipo char
que vendría siendo identificador, y también se le puede asignar un valor desde un principio. Así como lo hicimos en el ejemplo, pues bueno, tuvimos la declaración de int i como entero, float x que vendría siendo como decimal. Es posible aumentar o disminuir la capacidad de la representación de los números utilizados, utilizando los modificadores long, short y unsigned, como podemos ver en los ejemplos. Dependiendo si ponemos short, long, unsigned, pues podría variar el rango correspondiente del tipo de dato, int, char, float. Variables y constantes. Las variables y las constantes en los lenguajes de programación se utilizan para almacenar valores. La diferencia que existe entre ellas es que el valor almacenado en una variable se puede modificar en cualquier instante del programa. Sin embargo, el de las constantes no pueden ser modificados. Por ejemplo, declaramos una variable, int peso igual a 20, mientras que la constante se define, es decir, gatito define pi 3.1416. En este caso, pues podemos ver que la variable se puede también inicializar con un valor. La constante se pone qué valor tiene porque es el único, no se puede modificar. Declaración de las variables. La declaración de la variable es una instrucción que propicia información de la variable al compilador para que éste reserve memoria del espacio adecuado y hace la referencia, o sea, el nombre del identificador para tener acceso a ella. Las declaraciones en general tienen la siguiente sintaxis. Se pone el tipo, que es lo que vimos en las diapositivas anteriores, y el identificador. Tipo se refiere al tipo básico y el identificador se refiere al nombre con el cual se identifica el espacio de memoria reservado. Puede ser cualquier nombre siempre y cuando tenga ciertas reglas. Un ejemplo es int peso. ¿Qué reglas son estas? Que deben de ser, pueden ser letras o dígitos, pero es importante que siempre empiecen con una letra. No pueden contener caracteres especiales, como acento, la letra ñ, gato, guión, pero sí el subrayado, es decir, el guión bajo, porque esto ayuda a que sea más legible el nombre. Por ejemplo, entero A, área guión bajo círculo y guión bajo elemento. El lenguaje C distingue entre letras mayúsculas y minúsculas, así que tengan mucho cuidado. No es lo mismo área con todo minúscula que área con la primera mayúscula y todo lo demás minúscula y área todo mayúscula. Y no puede contener espacios en blanco, por eso se utiliza el guión bajo como si fuera pues, un espacio para darle más legibilidad al nombre. No pueden ser palabras reservadas, por ejemplo, acuérdense que utilizamos printf para imprimir en pantalla y scanf para leer del teclado. No podemos utilizar eso como nombres de los identificadores. Y aunque no es una regla, se recomienda que los identificadores sean significativos, es decir, que el nombre indique qué datos se está almacenando. Por ejemplo, si ponemos int peso, estamos entendiendo que vamos a guardar allá pues el peso. También es posible declarar una lista de variables con el mismo tipo, separando los nombres por comas. Es posible asignarle un valor inicial a las variables, como habíamos visto, int peso igual a 18. Y del mismo modo inicializar las variables, int peso igual a 18. Ahí debe ser una coma, float radio 3 igual a 3.0, coma, área igual a 0.0 y al final punto y coma. La declaración de las constantes. Las constantes son expresiones con un significado invariable. Una de las formas que existe en C para declarar una constante simbólica se utiliza la directiva del preprocesador gatito define. La sintaxis es poner gato define, el identificador y el valor de la constante. Por ejemplo, gato define es pi, es el identificador y lo que contiene es 3.1416. Se recomienda escribir en mayúsculas las constantes para que se diferencie de las variables. Bueno, con esto ya aprendimos lo que son los tipos de datos y de alguna forma pues también aprender la declaración de los mismos para poder hacer la inicialización en un momento dado para los datos que necesitamos en nuestro programa.